Otorgamiento de medidas administrativas de protección en casos de violencia en Ecuador. Introducción. La violencia en sus diversas formas es un problema significativo en Ecuador, afectando gravemente la seguridad y bienestar de las personas, especialmente de mujeres y grupos vulnerables. El Estado ecuatoriano, reconociendo la gravedad de esta problemática, ha desarrollado un marco legal robusto para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Este informe analiza el otorgamiento de medidas administrativas de protección en casos de violencia en Ecuador, enfocándose en el marco establecido por la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y su respectivo reglamento. Marco legal. Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, promulgada en 2018, establece un conjunto de medidas destinadas a proteger a las mujeres de la violencia en todas sus formas. Esta ley reconoce la violencia de género como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación que afecta la libertad y la dignidad de las mujeres. Reglamento de la ley. El Reglamento de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, publicado en 2019, detalla las disposiciones de la ley y establece procedimientos específicos para su implementación. Este reglamento incluye directrices sobre la emisión y ejecución de medidas de protección para las víctimas de violencia. Medidas administrativas de protección. Definición y objetivo. Las medidas administrativas de protección son acciones urgentes y temporales, adoptadas por las autoridades competentes para salvaguardar la integridad física y emocional de las víctimas de violencia. Su objetivo es prevenir daños mayores, garantizar la seguridad de las víctimas y crear condiciones favorables para la intervención judicial y social. Tipos de medidas de protección. Según el reglamento de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, las medidas de protección pueden incluir 1. Prohibición de acercamiento. Restringe al agresor de acercarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o estudio. 2. Prohibición de comunicación. Impide al agresor comunicarse con la víctima por cualquier medio. 3. Retiro del agresor del domicilio. Ordena al agresor a abandonar el domicilio compartido con la víctima. 4. Custodia policial. Proporciona vigilancia policial para proteger a la víctima en situaciones de alto riesgo. 5. Provisión de albergue. Ofrece refugio temporal a la víctima y, si es necesario, a sus hijos. Procedimiento para el otorgamiento de medidas, solicitud y evaluación. Solicitud. La víctima, o cualquier persona en su nombre, puede solicitar medidas de protección ante las autoridades competentes, como la policía, las comisarías de la mujer y la familia, o las unidades judiciales especializadas. Evaluación inicial. Una vez recibida la solicitud, las autoridades realizan una evaluación preliminar del riesgo para determinar la urgencia y la naturaleza de las medidas necesarias. Emisión de medidas. Decisión administrativa. Las autoridades competentes pueden emitir medidas de protección de forma inmediata, sin necesidad de una orden judicial, basándose en la evaluación del riesgo y las circunstancias del caso. Notificación. Las medidas emitidas deben ser notificadas de manera inmediata al agresor y a la víctima, explicando sus derechos y obligaciones. Implementación y seguimiento. Ejecución. Las autoridades responsables deben asegurar la implementación efectiva de las medidas de protección, coordinando con las fuerzas de seguridad y otros organismos pertinentes. Monitoreo. Se establece un sistema de monitoreo continuo para asegurar el cumplimiento de las medidas y evaluar su eficacia. La víctima recibe seguimiento y apoyo adicional según sea necesario. Desafíos y recomendaciones. Desafíos. Acceso a la justicia. Muchas víctimas enfrentan barreras para acceder a las medidas de protección debido a la falta de información, recursos o temor a represalias. Coordinación interinstitucional. La efectividad de las medidas depende de una coordinación adecuada entre diversas instituciones, lo cual a veces es insuficiente. Recursos limitados.
La implementación y el seguimiento de las medidas de protección requieren recursos humanos y financieros significativos, que a menudo son limitados. Recomendaciones. 1. Fortalecer la difusión de información. Implementar campañas informativas para educar a las víctimas sobre sus derechos y los procedimientos para solicitar medidas de protección. 2. Mejorar la capacitación. Capacitar a las autoridades y al personal encargado en la adecuada evaluación de riesgos y la implementación de medidas de protección. 3. Aumentar recursos. Destinar más recursos para la creación y mantenimiento de refugios, así como para la provisión de apoyo psicológico y legal a las víctimas. 4. Fomentar la coordinación. Establecer mecanismos eficaces de coordinación interinstitucional para asegurar una respuesta integral y coherente a los casos de violencia. Conclusión. El otorgamiento de medidas administrativas de protección es una herramienta esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas de violencia en Ecuador. La Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y su reglamento proporcionan un marco sólido para la implementación de estas medidas. Sin embargo, es crucial continuar trabajando en la mejora de la accesibilidad, la efectividad y la coordinación de estas medidas para asegurar una protección efectiva y sostenible para todas las víctimas de violencia.